que van a empezar a subir son mucho más los exportadores, o los que tienen un modelo de crecimiento como Alemania o como China, evidentemente basado en un modelo de exportación. Yo creo que ayer cuando yo oí el discurso de Obama, me parece que hay muy poco que un gobierno pueda hacer realmente para salir de este desastre. O sea, pueden poner curitas, ¿no?, la gran herida, ¿no? Pero lo que sí creo que puede ser de enorme importancia es el liderazgo de un tipo como Obama a nivel internacional, teniendo mucho más credibilidad obviamente que Bush, porque aquí tienen que sentarse a la mesa para que todo el mundo se dé cuenta de que si uno tiene una contaminación de ratas en la casa, pues la solución es no mandarle las ratas al de junto, sino entre los dos ponerse a ver cómo carambas quitárselos de encima. Y hay una enorme necesidad de que haya consenso internacional, y de no haberlo creo que el peligro es bien alto. Aquí es lo que estaba diciendo ahora, me lo salto. Entonces, en cuanto a pronósticos, solamente para ya terminar, estaremos a corto plazo en un entorno deflacionario. Estados Unidos puede tener inflación negativa del 2009, quizá de más de 1%. La economía, como decías, está 8 puntos por debajo de su output potencial, lo cual genera una enorme capacidad, pero una presión de precios. Los niveles de desempleo seguirán creciendo. Nunca pensé que tan rápido. Hoy las cifras de crecimiento de desempleo que se anunciaron implican desempleo del 7%. Les recuerdo que cuando todo esto empezó, Estados Unidos estaba, si mal no recuerdo, en 3.8% de desempleo. El punto máximo de desempleo no creo que se vaya a alcanzar todavía el año que entra, creo que va a ser hasta el 2010. La economía estadounidense va a tener crecimiento negativo de entre 2 y 3%, que es el peor desde 1946. Si bien el estímulo fiscal pues va a ser enorme, les recuerdo aquí que, por ejemplo, el presupuesto de construcción que tuvo Japón en 95 fue 8.3% del PIB y básicamente ni se sintió. O sea, ayudó un poco, pero la tendencia recesiva continuó. Los precios de los inmuebles, como decía, caerán entre 10 y 20% en el año. Los precios de energía han ayudado, pero a pesar de la fuerte bajas que hemos visto, por ejemplo, en los precios, las cantidades demandadas no han aumentado, lo cual creo que habla mucho del nivel de recesión que ya se tiene. Dependiendo de Irán e Israel, se puede mantener probablemente los precios bajos de energía durante el 2009, aunque eventualmente yo creo que la elasticidad de la oferta probablemente va a empezar a generar recortes de producción que va a hacer que los precios pudieran volver a empezar a subir. Creo que sin duda la situación para Europa es mucho peor que para Estados Unidos por la rigidez laboral que tienen. Aquí algo que no deja de ser asombroso es que un país pueda quitarse 2.590.000 empleos, que es lo que se perdió entre enero y diciembre, y que no hay manifestaciones en las calles, no pasa nada, todo sigue igual. O sea, esta capacidad que tiene Estados Unidos de cortar rápidamente los niveles de empleo generan la posibilidad de rápidamente empezar a contratar cuando el ciclo se voltea. En Europa, dado que no se puede hacer, esto va a alargar mucho más el ciclo negativo, va a generar grandes problemas. Y creo que uno de los problemas va a ser el resurgimiento del proteccionismo y fuerte presión sindical que va a generar todavía menos productividad en Europa de la que ya tiene. Va a continuar la volatilidad en las monedas. Aquí algo muy importante es que durante los últimos años vimos, por ejemplo, mucha demanda por yen, porque la tasa era 0. Entonces, con ese dinero que se había uno financiado, uno invertía, por ejemplo, en dólares al 4, uno tenía el diferencial de tasa entre uno y otro, y conforme el yen se debilitaba contra el dólar, aparte uno tenía una ganancia cambiaria. Lo que hemos visto entre el dólar y el euro es exactamente eso, que como Europa no está bajando tasas suficientemente rápido y se puede uno financiar a tasas muy bajas en dólares, entonces están financiando en dólares para invertir en euros, lo cual está haciendo entonces este efecto cambiario. Entonces, por un rato, la moneda que financia este carry trade, ¿no?, que se le llama así, va a ser el dólar. Algo muy negativo creo que para Europa es que el Banco Central alemán es el que está imponiendo la política monetaria para el Banco Central Europeo, siendo un país tremendamente superavitario en cuenta corriente, lo cual va a generar probablemente que sea mucho más lento de lo que debería ser la baja en tasas y el debilitamiento que debería tener el euro. Se habla de que si Estados Unidos podría perder su condición de AAA, creo que absolutamente no, a pesar de este enorme crecimiento y deterioro del balance de los Estados Unidos. Las materias primas van a estar volátiles. Algo que me preguntan con frecuencia es qué opino del oro. Creo que a corto plazo, con un entorno totalmente deflacionario, pues el oro usualmente requiere de inflación para ser una alternativa atractiva. Entonces, a mí me parecía que era muy negativa esa señal para el oro, aunque por el otro lado, cuando uno ve unas tasas 0 del dólar, pues de repente eso puede hacer que sea otra vez positivo, particularmente si hay mucha incertidumbre en cuanto a las diferentes monedas probablemente de refugio de valor. Entonces ahí eso es muy difícil esa parte de pronosticar. Las materias industriales, primas industriales van a sufrir más que las agrícolas probablemente,
porque las agrícolas, algo que ocurrió es que muchos de los grandes productores agrícolas resintieron una falta de crédito en las épocas de siembra en el hemisferio sur, y eso va a implicar precios probablemente más altos. En México, bueno, pues es el claro perdedor en este entorno, un poco como empezaba a decir el doctor Ortiz. Antes de decir, o sea, creo que es evidente que México está en una situación mucho mejor para afrontar esta crisis de lo que podría haber estado antes, dado que ha especificado su deuda, tiene altos niveles de reservas internacionales. O sea, creo que no estamos hablando de una crisis nuevamente como la del 95, como decía el doctor Ortiz, pero sin duda creo que el déficit en cuenta corriente, que es relativamente bajo, va a aumentar, las exportaciones de manufacturas van a caer. El precio de las exportaciones petroleras, tenemos por un rato un precio garantizado, pero eventualmente pues va a bajar y los montos también. El financiamiento del déficit va a ser un poco más difícil porque la inversión extranjera directa se va a desplomar, o sea, no va a haber inversión hacia México. Es probablemente incluso que salga mucho dinero por parte de las transnacionales que están en México por necesidad de recapitalización de sus matrices en el extranjero, y las remesas van a continuar cayendo. Creo que el peso se va a seguir debilitando, en mi opinión. No veo una devaluación brutal, pero no me sorprendería ver un peso quizá 20% más débil de lo que está hoy hacia finales de 2009. Va a haber mucha competencia en los mercados internacionales de crédito, como también decían tanto Arturo como el doctor Ortiz. Muchas empresas mexicanas no están listas para el entorno que viene. No digo con qué empresa hablé ayer, pero les preguntaba a una de estas empresas que están muy emproblemadas con la especulación que estaban haciendo cambiaria. Les dije, bueno, ¿y ya corrigieron este problema? ¿Ya cerraron la operación? Y dicen, no, pues estamos esperando a ver si el peso se regresa ya como a 12.50 y estamos bien. Y dije, bueno, esa es una gran forma de manejar una empresa no especulando, haciendo especulación cambiaria, ¿no? La banca en México se va a ver afectada por la situación de sus matrices, ¿no? Aquí ese es un problema de que no haya realmente tanta banca mexicana, sino banca en México, ¿no? Que lleva a que toda esta descapitalización de los bancos mexicanos pues, es forzada por las matrices en otros países. La inversión en portafolios podría ser negativa este año. Los inversionistas estadounidenses no tienen que salir de Estados Unidos para cualquier nivel de riesgo en este momento. Si compran, por ejemplo, bonos high yield, bonos chatarra, pueden tener rentabilidades hoy del 24% sobre eso. O sea, no necesitan tener el dolor de cabeza de salir de Estados Unidos, pensar a ver qué pasa con el peso, pensar, mejor se van a quedar ahí y pueden tomar el nivel de riesgo que quieran internamente sin necesidad de salir. Algo importante también es que está bajando mucho la deuda que hay alrededor de los inversionistas internacionales. Algo interesante es ver que, por ejemplo, los créditos de margen que se dan alrededor de acciones en el New York Stock Exchange han bajado en 37% en los primeros 11 meses del año. Como decía, la competencia por fondos va a ser feroz. Brasil tiene que refinanciar $205 mil millones de deuda, Rusia 605, la India 257, China 2.400. Y la emisión total de deuda soberana va a ser 3 veces más alta el año que entra de lo que fue en 2008. Es una mala señal, por ejemplo, que ayer Alemania no logró colocar 6.000 millones de euros a 10 años de deuda soberana, porque no había demanda. Entonces yo creo que estamos empezando a ver que el mercado se podría empezar a indigestar. Los mercados reaccionarán mucho antes que la economía. Esto también es muy importante. Mucha gente dice, bueno, yo me voy a esperar, voy a vender todo, y ya cuando el mercado va a empezar a subir, entonces entro a invertir. ¿No? O sea, como si el mercado cuando tocara fondo tocara una campanita, ¿no? Y nos avisa que ahora sí es momento de invertir, ¿no? Aquí el problema es que seguramente cuando la economía siga en caída libre, los mercados empezarán a reaccionar típicamente en los ciclos pasados. Esto ocurrió alrededor de 9 meses antes de que la economía toque fondo. Algo muy importante también aquí es que si uno se pierde de las alzas en el mercado, o sea, el comportamiento de los mercados no es lineal y continuo. 90% del rendimiento de los mercados se da en 10% de los meses. Entonces, cuando uno se quedó no invertido, se pierde de la recuperación o los grandes errores que puede hacer la gente es haber estado totalmente invertido en la baja, pero luego estar desinvertido en el alza. Entonces, aquí, como siempre, pues hay que ver esto a largo plazo y tener una estrategia balanceada e inteligente. Dicho de paso, si alguien tiene dudas me puede hablar por teléfono, pero eso ya es comercial. No todo lo que bajó va a subir, ni lo que bajó más va a subir más. En un entorno deflacionario hay que tener cuidado con el perfil de las empresas que uno compra. Es importante que tengan participación dominante en sus mercados, que tengan capacidad de fijar precios. El manejo de la deuda en términos reales es complicado. O sea, si uno pagaba una tasa de 7% con una inflación de 3%, pues la tasa real era de 4%. La misma tasa de 7% con una deflación de 2%, pues es del 9%. Y eso tiene implicaciones serias para la planeación financiera. Creo que, por ejemplo, ha habido ya alguna exageración en algunas clases de activo, por ejemplo, bonos indizados a inflación en Estados Unidos, dado que viene deflación, entonces ahora paga lo mismo un bono indizado de inflación que uno no indizado. O sea,
cualquier inflación que haya va a ser premio. Entonces, sería esperable que después de este proceso va a haber inflación. Entonces, eso nos da grandes oportunidades de estar comprando de muy barato. Creo que las oportunidades primero van a estar en los bonos corporativos que en las acciones, por ejemplo, que está mucho más golpeado el sector de deuda. Creo que la curva, o sea, las tasas hoy de muy corto plazo están en 0, las de 10 años están en 2,5. Creo que se puede aplanar todavía más la curva a corto plazo, pero eventualmente creo que se va a empinar fuertemente conforme empiece a haber inflación. Y aquí, pues tratando de terminar con una nota optimista después de esto, va a haber oportunidades de inversión históricamente atractivas, no me cabe la menor duda de esto. Hay que preguntarle a Slim cómo le fue en 81, ¿no? El sol va a volver a salir, recuerdo, el punto más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, y sin duda se ve bien oscuro ahorita, ¿no? Y ya no hago apuestas con Benito y espero que ahora me invite de todos modos, ¿no? Entonces, de todos modos, muchas gracias a ustedes y